busque la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 5. Llamados a un autoexamen. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Lo tenemos, iglesia. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ante ti, Señor, venimos clamando a tu misericordia, clamando a tu sabiduría, clamando al Espíritu de Dios, Señor, para que se manifieste en este momento, Señor, para que pueda poner las palabras necesarias al predicador, Señor, al expositor, para que esta exhortación, Señor, pueda llegar en amor al corazón de cada uno de nosotros. Que tu iglesia, Señor, pueda entender lo delicado de esta exhortación, de este mandato, de este llamado, Señor. Algo que todos necesitamos hacer. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendícenos grandemente, Señor. Y danos esa tranquilidad para poder exhortar y a la vez ser exhortados, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Todas las epístolas del Nuevo Testamento dirigidas a ciudades específicas, Éfeso, Corintios en este caso, sirven para todas las iglesias del mundo. Que cada iglesia, hermano, por medio de estas epístolas se pueda ver reflejada. Pienso yo que eso es de los principios fundamentales de esta escritura, el por qué ha quedado para una eternidad. Lo mismo cuando nuestro Señor Jesucristo cierra el canon en Apocalipsis, que le habla a 7 iglesias. Estas 7 iglesias representan todas las iglesias que existan en el mundo, iglesias cristianas, iglesias evangélicas, iglesias que nos llamamos seguidores de Cristo, donde bajo la lectura cada uno de estas iglesias tiene que reflexionar, hermanos. Yo leí en este tiempo que he tenido esas cartas a las iglesias, y hay una serie por ahí también que la predicamos hace bastante tiempo, pero yo me ponía a pensar en algo, en los errores que nosotros como iglesia podemos estar pasando. Y yo sentía que como que el Señor me decía a mí, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Salen a evangelizar, hacen campañas, andan por todos lados visitando orfanatos, llevan ayudas a orfanatos, van a los hospitales, llevan alimento. Qué bonito, me decía el Señor, qué bonito. Pero tengo una cosa contra ti, me decía. Le decía a la iglesia, y yo sentía que me la estaba diciendo a mí, pero han perdido su primer amor. Ese debe de ser también un punto de reflexión, un punto de autoexamen esta mañana para cada uno de nosotros como iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, un hombre que
que se dio a las iglesias, que amaba a las iglesias. Nos enseña también que hay iglesias con ciertos tipos de problemas. Iglesias donde, además del amor que les tenía, pero él conocía bien la situación de sus ovejas. Tenía esta iglesia problemática de los corintios, que en la primera epístola que le escribe desde Éfeso, donde Hechos 20:31 dice que Pablo pasó 3 años, y desde ahí envía esa carta, es donde aquellos grandes reclamos, ¿verdad?, que la iglesia se estaba dividiendo, que unos decían que pertenecían a Apolo, que otro que a Pablo, que uno decía que aquel lo había bautizado, y era un solo relajo. Tenían problemas con los dones, tenían problemas con la Santa Cena, habían hecho lo que querían. Y era una iglesia que dudaba completamente del apostolado de Pablo, porque el apóstol fue atípico el llamamiento que él tuvo. Dudaban de que él fuera un apóstol de Jesucristo, porque él nunca anduvo con Jesucristo, él no conoció a Jesús, él no estuvo en la crucifixión de Jesús, y en el momento de la resurrección él no estaba tampoco. Entonces, parte de los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo, y Pablo no lo cumplía. Entonces, en Corintio había un grupo de personas que lo estaban acusando a él, que le estaban diciendo: vos no sos discípulo de Jesús. Entonces, en esta epístola, en la segunda epístola a los Corintios, del capítulo del 1 al 7 habla del ser cristiano, de lo que Dios hace en la vida del cristiano. Los capítulos 8 y 9 hablan del dar del cristiano, cuando recogían la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y Pablo enseña la forma como hay que ofrendarle al Señor, cada uno de como propuso en su corazón, cada primer día de la semana. Y Pablo enseña eso. Pero en los capítulos del 10 al 13, Pablo comienza a defender su ministerio. Y por el tiempo uno no puede, hermano, ir capítulo por capítulo, pero una de las partes donde él más defiende es en el capítulo 12, porque en estos capítulos él está siendo acusado de que él no es discípulo, por las señales que él no mostraba. Entonces Pablo les dice: yo conozco, les dice Pablo en el capítulo 12, a un hombre que en el cuerpo no sé, le dice, en el espíritu tampoco sé, pero hace 14 años, les dice, fue arrebatado al tercer cielo. Estaba hablando de él, de un testimoniazo, que para no gloriarse él lo había reservado por 14 años. Pero llegó un momento, hermano, y eso es para todos nosotros, donde debemos de defender el ministerio que el Señor nos ha dado, pero defenderlo con motivos que tienen que ser. No para gloriarse él, porque Pablo se lo había reservado 14 años. Y dijo: este es el momento de aclararles a estos quién soy yo. Porque anteriormente les dice: ustedes me están hablando de andar en la carne, y si en la carne yo soy fariseo de fariseos, y comienzan a decir un montón de cosas. Y les hablo como que si estuviera loco, les dice. Y él así defiende en todo eso. Entonces ahí se pone él de lo que él ha recibido de parte de Cristo. Y en ese contexto él llega al capítulo 13, donde estas personas que le están reclamando que si en realidad es un apóstol de Jesucristo, él les dice, y yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente, el versículo del capítulo 13, el versículo 5. Póngale atención: examínense para saber si su fe es genuina, les dice. Ustedes, les dice Pablo, a mí quieren que me examinen, quieren que yo me examine. Después
de todo lo que Cristo ha hecho en mí, después de todo lo que he demostrado que el Señor hace en mí y permite que yo haga por Él en todo el mundo, fundando iglesias, llevando la palabra como tiene que ser, llevando el evangelio, un evangelio que les dicen en la epístola a los Gálatas que no lo recibí de ningún hombre, sino que lo recibí por una revelación divina de parte de Jesucristo para mí. Y ese es el evangelio que yo predico. Cuando una persona está consciente que tiene el apoyo de Dios, hermano, tiene cómo discutir, tiene cómo afrontar cualquier situación cristiana, tiene cómo poder defender ¿qué? Su ministerio, porque lleva el apoyo de Dios. Hablaba con un hermano a quien yo aprecio mucho y lo conozco desde Cipote, hoy es líder de un ministerio de esta iglesia. Y le decía yo, mira hijo, le digo yo, tenés que tomar decisiones. Pero es que mire pastor, me dice, si yo tomo esa decisión, es que a vos no te importa. Lo que a ti te tiene que importar es que la decisión vaya en el contexto de que estás sirviéndole a Dios. Una decisión que un líder toma dentro del contexto de lo que es una iglesia, no a todo el mundo le va a parecer. Pero al líder lo que tiene que buscar es que lleve el apoyo de Dios, porque si lleva el apoyo de Dios, así como Pablo decía, no lo para. Y más adelante las personas se dan cuenta que sí, ese líder tenía razón. Entonces yo le decía, no pensés en lo que la gente va a pensar, valga la redundancia. Pensá en que si Dios está apoyando esa decisión que vas a tomar, tomala. Y que no te interese quién va a molestar. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Sabía que tenía él todo el apoyo de Dios. Sabía él quién era para con Dios. Entonces les dice Pablo, ustedes a mí quieren que me examine. ¿Y por qué le dice no le damos vuelta a la tortilla? Y póngale atención a la forma como lo traduce la nueva, valga la redundancia, traducción viviente. En la Reina Valera dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. La nueva traducción viviente dice, examinaos para saber si su fe es genuina. Nosotros estuvimos estudiando, no sé si fueron 5 intervenciones que tuvimos o 6, no recuerdo, sobre la fe, hermano. Y nos dimos cuenta, y la Biblia nos enseñó, que la fe no es una sola palabra. Se nos enseñó por medio de las Escrituras que la fe no significa decir yo tengo fe. La fe se comprueba. La fe se demuestra. La fe se ve por otras personas cuando usted es un hombre, cuando usted es una mujer de fe. No tiene por qué decirlo, usted camina en fe. Usted sabe que las Escrituras dicen que el cristiano, la iglesia no camina por vista, sino que camina por fe. Y usted sabe que la fe no tiene tiempo. Esa es la fe genuina. Entonces dice Pablo, en la nueva traducción viviente, examínense para saber si su fe es la verdadera fe genuina. Aquí está el primer punto del examen que un cristiano se tiene que hacer. La fe, hermano, es su salvación. La fe es la vida completa del cristiano, no es otra. No son los eventos. No es estar en esta iglesia, no es pertenecer a otra denominación, no es oír a otro pastor. Esa no es fe. La fe genuina es saber lo que Cristo ha hecho por usted, recibirlo por gracia, por misericordia, y sobre eso montar su vida y comenzar a actuar en creer. ¿Por qué? Porque la fe genuina es lo que te va a llevar a una eternidad. No es lo que andes haciendo aquí en la tierra, no son las grandes cositas que nosotros hagamos aquí. Eso no sirve, es de parte de.
¿En qué fe la haces? ¿Cuál es tu creencia para motivar todo eso? Y es lo primero que el apóstol dice. Y es lo que esta mañana, la primera reflexión que cada uno de nosotros debería de llevarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es vital para usted, hermano. Es vital para mí. Es vital para cada persona que en realidad crea que existe la vida eterna. Y que dentro de la vida eterna hay dos posiciones. Una fuera de Dios y una con Dios. Usted va a elegir qué posición quiere, pero que va a tener una vida eterna, la va a tener. Pero esa fe genuina, al examinarte, ¿a qué fe te lleva? ¿A dónde te lleva? ¿A qué tipo de eternidad te lleva? Eso no lo valoramos. Y nos llenamos la boca de decir que somos hombres y mujeres de fe. Tenemos fe. ¿En qué tenemos fe? ¿En quién tenemos fe? Entonces la primera pregunta esta mañana es: ¿alguna vez alguno de nosotros se ha tomado un tiempecito para una reflexión en realidad de conveniencia personal y de decir, y mi fe será genuina? Y mi fe será la verdadera fe salvadora. O mi fe será la que se pierde en cualquier momento, la que cualquier otra situación más grande bota mi fe. Esa es mi fe. Y si esa es su fe no es genuina, iglesia. Para mí este texto, solo ese texto, es más tremendo de aquellas dos prédicas que hace poco tuvimos de que qué tipo de cristianos somos. Que si somos cristianos nominales, que si somos cristianos emocionales, que si somos cristianos errantes. Eso no, olvídese de eso. Esto es más tremendo. Porque usted puede decir soy un cristiano emocional. Va, está bien, no hay ningún problema. Pero examinaos para saber si su fe es genuina. Para mí, este es un mandato, esta es una exhortación de vida o de muerte. En el mundo cristiano, ¿cuántas personas estamos engañados? ¿Cuántas personas vivimos engañados creyendo que nuestro servicio, creyendo que nuestra asistencia, creyendo que lo que yo doy, mi corita que doy, que eso me va a llevar a vivir una eternidad en la presencia de Dios? ¿Cuántos no estaremos engañados a ellos? Y la pregunta es, ¿y esa es tu fe? ¿Esa es tu fe genuina? Y luego sigue el apóstol hablando sobre esas cosas, donde nos demuestra que la fe salvadora se mide en cumplimiento a los parámetros establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Yo creo, iglesia, de que la mayoría de personas que estamos aquí, que juntos como iglesia hemos compartido la palabra del Señor, lo que Él nos ha regalado, a muchos de ustedes yo los tengo aburridos con una expresión que siempre digo porque la creo. Ustedes me han escuchado decir que nuestro Señor Jesucristo le ha dicho miles de veces: los parámetros que dejó establecidos para la vida de un cristiano están en el Sermón del Monte. Esa es mi creencia, ese es mi concepto. Y eso es lo que me ha enseñado a mí a ver que todo lo establecido en las epístolas de Pedro, de Timoteo, de Pablo y todos los escritores, el fundamento que tienen es el Sermón del Monte. Y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Son los parámetros de Él. No es la religiosidad, como en este caso que vamos a ver.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, fíjese bien, un principal entre los judíos. Está hablando de la secta de los fariseos. Era la secta más grande dentro de los judíos. El fariseo era una persona que vivía creyendo que la salvación era por obras, bajo el cumplimiento de la ley. Pero no era tanto eso, sino que además de la ley dada por Dios, ellos habían aumentado más normas a su criterio. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo viene, que no viene a abolir la ley, sino que a cumplirlas, que les bota todos esos conceptos. Porque el fariseo pensaba que era todo lo exterior, lo que se veía de él, lo que lo hacía a él ser un gran religioso y darle la salvación. Y nuestro Señor Jesucristo les bota todo ese concepto y les da a entender que lo que a Dios le interesa no es tu exterior, es tu interior, hijo. Ustedes dicen que no fornican, ustedes dicen que no adulteran. Está bien, les dice. No están con otra mujer, no se meten con otra mujer. Pero ¿qué pasa cuando ves pasar a una mujer? Le dice. ¿Qué pensás? No es cierto que hasta la desvestís. No es cierto que hasta te acostás con ella con tu pensamiento. Ya adulteraste, le dice. Jesús le vuelta, le da cambio y le explica al fariseo lo que en realidad Dios es lo que le interesa y qué es lo que Dios ve. No es la parte exterior, que es lo que él cuidaba. Ese era Nicodemo, y además de eso no era cualquier fariseo, era un principal. Verso 2. Pónganle atención, iglesia, porque les voy a hacer una preguntita después. Usted solo se la va a contestar. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pudo usted observar en esto que acabamos de leer que le llame la atención? Vuélvalo a leer si quiere, otros versículos. ¿Qué pudo observar que le llame la atención? Porque esta es la Biblia. La pregunta es, ¿y Nicodemo le estaba preguntando al Señor algo? Lea. Nicodemo no le estaba preguntando al Señor. Nicodemo le dijo: nadie puede hacer las cosas, hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, le dijo. Esta no es una pregunta, pero mire lo que Jesús hace. Le da vuelta al concepto de Nicodemo, a lo que él tal vez podía esperar, y de un solo le contesta a una que no era pregunta. Respondiendo Jesús le dijo: ¿a qué le respondió si no le había preguntado? De cierto, dos veces te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y por qué le contesta nuestro Señor Jesucristo a algo que Nicodemo no le había preguntado? Porque la religiosidad, hermano, en sí, siempre hay algo que no te puede dar. La religiosidad no te puede dar jamás una convicción acerca de lo que es la vida eterna. Siempre el religioso tiene esa necesidad de querer creer, querer buscar. ¿Y dónde se encuentra la vida eterna? Acuérdese del joven rico. Cuando llegó a Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cómo encuentro la vida eterna? Lo tenía todo, era un religioso. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que Jesús le estaba viendo en ese momento el corazón a Nicodemo, le estaba viendo la necesidad de Nicodemo,
en base a la pregunta que él se estaba formulando en su interior, que no se la dijo, que tenía que haber sido: ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? A eso le contestó Jesús. Jesús ve tu corazón. A él no le importa tu actuación exterior. Él está viendo tu mente, tu pensamiento, está viendo la intención de tu corazón, está viendo cómo te manejas espiritualmente. Eso es lo que a él le interesa. Y sobre eso te está evaluando. Y eso es el autoexamen que la iglesia se debe y se tiene que hacer por obligación si quiere llegar al reino de los cielos. Cuando yo hablo de esto, yo me pongo con la congregación. Yo no les digo hagan, hagamos, les digo. Yo no les digo examínense, examinémonos. ¿Quiénes nos vamos a examinar? Las personas que nos interesen. El que no, que se agache, hermano, no hay ningún problema. Seguimos siendo amigos. Esto es para las personas que en realidad queremos y creemos que un día Dios va a sonar una trompeta, que va a venir a la nube a traer a su iglesia, o que cuando muramos vamos a su presencia. Para eso es este mensaje. Examinémonos si nuestra fe es genuina. Nicodemo no lo pudo entender. Nicodemo, él lo que pensó era que si era volver así literal a nacer. Y Jesús le dijo no. Y le tuvo que explicar en los siguientes versículos, se tardó en explicarle. El cristiano lo que tiene que hacer es cambiar su naturaleza. La naturaleza pecaminosa que traíamos, el pecado siempre mora en el cristiano, siempre mora, pero perdonado, pero bajo consecuencias, pero perdonado en el cristiano. Pero uno tiene que evaluar, hermano, hasta qué punto existe esa lucha de ya no querer cometer algo que está ofendiendo a quien le ha dado todo por gracia. Entonces Nicodemo todo eso no lo pudo captar en el momento. Él hablaba porque le pregunté: ¿cómo un hombre viejo puede meterse y salir? No, papito, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu naturaleza, del nuevo nacimiento. Tenés que volver a reestructurar tu vida. ¿Por qué? Porque eso de tu fariseo, eso de tu regla, si tú le dijo Jesús a Nicodemo: eres maestro de la ley, ¿y cómo es que no entiendes? ¿Y sabe por qué no se entiende, hermano? Porque una persona fuera de la ayuda del Espíritu de Dios, que no tenga el Espíritu de Dios en su vida, le va a dar una interpretación completamente diferente a la que una persona guiada por el Espíritu de Dios lee las Escrituras. ¿Por qué? Porque fueron inspiradas por Él. Porque Él inspiró las Escrituras. Él no le quitó la personalidad a las personas que llegó, no. Bajo la personalidad de ellos les iluminó y les reveló, y ellos se encargaron de escribir. Con la misma personalidad y bajo el mismo contexto histórico del profeta, del escritor, del escriba. Entonces vea usted la necesidad. Entonces le dice: tú eres maestro de la ley, ¿y cómo es que no has entendido esto, Nicodemo? ¿Y cómo es que mucha persona se ríe cuando lee lo del rapto? ¿Por qué se ríe? ¿Y por qué mucha persona dice de que la iglesia, un predicador X la tiene dormida? Dice porque dice que va a sonar una trompeta y que van a salir tan locos. Dice, tiene razón. Él tiene razón en lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia le dice que es una locura para él. El hombre natural, dice Corintios, no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente, y él no puede discernir esto. No le da el coquito para poder entender algo tan grande como usted entiende, hermano. Es que mire, cuando usted valora lo que el Señor le regala en la Escritura, no es que usted se siente orgulloso, se siente agradecido por Dios.
Porque puede poner otro a la par a leer y no va a agarrar ni un hermano. Y usted dice, ay papá, y te la llevas de inteligente, ¿verdad? Pero en estas cosas es la sabiduría de Dios la que le permite a usted el poder entender esto, hermano. Jesús dijo también algo que nos va a ayudar a nosotros a reflexionar. Mateo capítulo 7 y los versos del 21 al 23. Mateo capítulo 7 y los versos del 21 al 23. Esto nos tiene que ayudar a reflexionar, hermanos, sobre esto. Miren lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí hay una coma. Si no, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿y que no es por gracia, pues? ¿Y que no es por gracia? La gracia te lleva a recibir y a buscar la voluntad del Padre. Estas son las cosas, iglesia, que bendito Dios que las podemos reflexionar y podemos entenderlas nosotros. Porque aquí cualquiera teólogo se para y le dice, bueno, y la gracia, pues, y la gracia, aquí está, mírate, aquí está. La gracia te lleva a obedecer a tu Padre. ¿Por qué? Porque estás agradecido con Él. Y la misma gracia te lleva a buscar cuál es la verdadera y realidad voluntad del que te salvó. Y el otro criticándote, y el otro haciéndote pedazos. ¿Por qué? Porque es un hombre natural. Porque es una persona natural. No le da el cerebro para entender esto. Aunque quiera, no puede, hermano. No puede. Esta es obra directa del Espíritu de Dios en su vida. Y eso es lo que usted tiene que valorar y agradecer. Entonces no se trata de venir, caer doblado, alabar al Señor con todo este precioso grupo de alabanza, levantar nuestras manos, Señor, Señor, y caer hasta doblado, y las cacaricas te tiemblan, los caragos te suenan, las manos se te doblan, y aleluya, aleluya. Eso no vale nada. Me llama Señor, Señor, venía a tocar la guitarra, venía a tocar la batería, eso no es nada. ¿Y qué es lo que es todo? Pues la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pastores, ¿no predicaron el nombre del Señor? Y aquí voy yo, adelante. Y todos los pastores que están aquí conmigo. Y todos los predicadores. Y no predicamos el nombre, pues cuando lleguemos ahí arriba. 2 cultos, Señor, los domingos me echaba yo. Ah, de veras. Solo 2 te dije, sí, porque el pastor el viernes predicaba, el martes, el miércoles, los viernes, y bueno, todos predicaban. Ah, también predicaban, sí, qué bueno, hombre. Vayan los demonios, apláudanle a estos, por favor. Y el grupo de demonios aplaudiéndonos a nosotros. ¿Por qué? ¿Hicimos la voluntad del Padre? ¿Pensamos nosotros que solo por el privilegio de estar ante una preciosa congregación ya somos salvos? ¿Pensamos que nosotros solo porque predicamos manejamos la fe genuina? ¿Ya reflexionamos? Porque estamos sirviéndole al Señor parados en la puerta 4 horas. Y otros andamos rondineando para que los vidrios de los carros estén bien y los hermanos se vayan contentos a sus casas. Señor, todo lo hicimos. Otro aplauso a los diablos. No, de choto estamos, hermano. Nos fuimos como Will Salgado en la de choto. Y luego dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo ese montón de personas que andan haciendo milagros por todos lados. Y cuando usted
sin criticar el momento, sino que su corazón le dice, farsa, le dice. Nunca se me olvida, estábamos viendo un programa con mi esposa y de repente dijo el pastor, un pastor que perteneció a nuestra denominación y tiene una iglesia grande, ya no está con nosotros. Y era un evento de milagros que él tenía. Y mi esposa y yo lo estábamos viendo. Entonces subieron a una persona en silla de rueda. Y dijeron el tipo de enfermedad que esa persona tenía. Yo no ignoré, yo no sabía ese tipo de enfermedad. Entonces vino el pastor y le dijo, en el nombre del Señor, levántate, le dijo. Y la señora se levantó, pero se quedó agarrada. Vino mi esposa y me dijo, esa enfermedad es tal y tal y tal. Dígale que se suelte, me dijo. Si se suelta, se cae, me dijo. ¿Qué era? Premeditado, era una farsa. ¿Cuál milagro? Esas personas que andan haciendo ese tipo de milagros, dice el Señor, en tu nombre hicimos milagros, señores. En tu nombre echamos fuera demonios, pero se metieron a ellos quizás. Y luego dice el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué evidencia puedo tener yo de que soy un hijo de Dios? ¿En qué momento de que yo me autoevalúe si mi fe es genuina? Y yo me siento en mi habitación y digo, Señor, yo quiero tener esa seguridad. ¿Qué me va a ayudar a mí para poderlo hacer? ¿Qué tengo de la Biblia que me va a responder a mí? Me va a decir, sos un hijo de Dios. En el autoexamen que yo me haga. Romanos 8:26. Rapidito, lo tenemos. Póngale atención a algo, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Póngale atención a algo en su Biblia, hermano. No lea solo por leer. ¿Qué puede observar en su Biblia en ese versículo? Hay dos E. Hay un espíritu con mayúscula y un espíritu con minúscula. Léalo. Cuando habla del espíritu con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Entonces, dice el versículo, dice Pablo en Romanos, el Espíritu de Dios le dice a quién, a tu espíritu, a tu parte interior, espíritu con E minúscula, de espíritu a espíritu se comunica. El Espíritu Santo le dice a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. No se lo dice su mamá, no se lo dice su hijo, no se lo dice su tía, no se lo dice su esposa, se lo dice el Espíritu Santo. Estas son las partes que debemos examinar. Examinaos para ver si estás en la fe genuina. Si Cristo, dice el versículo, habita en vosotros. Y ese autoexamen, esa autoevaluación la va a llevar a donde el versículo termina, que vamos a terminar nosotros por falta de tiempo, si estamos reprobados o no estamos reprobados. Pastor, a mí no me dice nada el Espíritu Santo. No, ahí Dios no me meto en él. Yo solo le digo lo que la Biblia dice. Estas son cuestiones personales. Yo no voy a evaluar a mi esposa, ni mi esposa me va a evaluar a mí, jamás. Ella puede pensar que yo no soy pastor, que no soy cristiano. Ella lo puede pensar y tiene razón de pensarlo. ¿Por qué? Por mi actuación. Pero ella no puede evaluarme así
pública y decir, vos aquí, no puede, no tiene autoridad, ni yo tengo autoridad, aunque yo piense tal cosa. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de mí, si he pasado a ser un hijo de Dios, que es el Espíritu de Dios, el que va a hacer ver mi maldad y me va a dar a entender que todavía no he logrado la meta a la que tengo que llegar, a la altura del varón perfecto, como dice la epístola a los Efesios, pero que yo sigo luchando y que me sigue doliendo todo esto que estoy haciendo. Y la misericordia de Dios es la que me puede mantener y me sigue manteniendo. Y no es otra cosa más que eso. Y quiero terminar, porque me faltan muchas cosas más, pero quiero terminar con esto para mis hermanos servidores y servidoras. Segunda de Timoteo 2:13. Esto va para todos nosotros, servidoras y servidores. Y para la congregación, por supuesto, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Hasta ahí vamos a llegar con el versículo. Ya no da más el tiempo. ¿Cuántos servidores nos hemos autoevaluado si estamos aprobados o reprobados por Dios? Timoteo se le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, a él, son un pastor, son un servidor de Dios. Luchá, Timoteo. Luchá, Rafael, por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero que esté reprobado. Ese es un mensaje que con esto terminamos, que nos queda a cada uno de los servidores de esta iglesia. Evaluémonos. Y si no, quitémonos el uniforme y sigamos como congregación. La demanda que todos los servidores tenemos ante Dios es que no se imaginan, hermanos. Ustedes creen que estamos bromeando. Es que no tienen el menor concepto de lo que esto significa. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no reprobado. Procura a Dios presentarte, congregación, a Dios aprobada. Como una congregación que se ha autoexaminado. Como una congregación que nos interesa a cada uno de nosotros, que sabemos que va a llegar un momento donde tenemos que presentarnos, ojalá sea en el Bimá, en un juicio que no es de condenación, pero si nos presentamos en el gran trono blanco, en el juicio de condenación. ¿Por qué no le hice caso a lo que el pastor no leyó en la Biblia y yo lo leí también? ¿Por qué? Termino diciéndole, estamos a tiempo de examinarnos a nosotros mismos para ver si caminamos en la fe genuina. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque la verdad que aquí se cumple lo que dice Jeremías, que tu palabra es como un martillo, Señor, que quebranta la roca. Lo que yo anhelo en mi corazón y me pongo como primero, que ese martillo haya quebrantado esta roca mía de mi corazón, para que la palabra de Él pueda fluir, hermanos, para que podamos creer en realidad que toda esta exhortación, este mandato que Pablo está haciendo a una iglesia es por amor. Y si solo venimos a, Señor, sacarlos de las deudas, Señor, restaurar, ¿y eso para qué? Si lo que necesitamos es autoevaluarnos nosotros para si en realidad la fe genuina, la fe salvadora está dentro de nosotros, para que comprobemos si en realidad el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Que la camisa, que el saco que vestimos es de parte exterior, eso no le interesa al Señor. Lo que le interesa es lo de adentro. Ese interés que muestra nuestro interior por agradarle a Él, por servirle como tiene que ser a Él. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Yo te quiero dar las gracias, Señor, y sabes que sabe de mi corazón por esta iglesia, Padre, por cada miembro. Tengo días de estarlo repitiendo, y si lo digo es porque me atrevo a pensar, Señor, que es lo que tú mandas. Tienes grandes planes para con nosotros, Señor. Siento que anhelas que esta congregación, Señor, ese momento, ese día, que tú vengas por nosotros, juntos podamos llegar a tu presencia. Y que un día, Señor, no sé si estando en tu presencia podamos reconocernos y vernos. Y nos volteemos a ver todos y digamos, valió la pena. Valió la pena. Y todos alabando al Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, que podamos tener un momento de reflexión, Señor. Y en tu nombre, Jesús, oramos siempre con acción de gracias y esperando tu pronto regreso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y los lleve en paz, hermanos.